En este vídeo, nos concentraremos en tratar de definir el concepto de fe, su significado y la relación entre las religiones y la fe. La fe es un sentimiento de total creencia o asentimiento en relación con algo o alguien y, como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que remite a la noción de confianza, persuasión, lealtad o fidelidad. La fe de acuerdo con las respuestas que encontramos en la Biblia. El apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen. Hebreos 11:1. La fe es confiar en Dios todo el tiempo. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por lo tanto, la fe es un elemento luminoso sutil, proyección de energías suprafísicas, que promueve la relación entre la vibración material y la inmaterial. Las religiones y la fe. En la práctica religiosa, la fe es fundamental. Es pues, bajo la fe que los creyentes aceptan como verdad absoluta los principios difundidos por la religión que profesan, la creencia en un ser supremo, y el sometimiento a su voluntad divina. La fe religiosa tiene una serie de puntos comunes en casi todas las religiones existentes, y también desencuentros. La fe en el cristianismo. En el cristianismo, la fe es la principal de las tres virtudes teologales. En ella se cimienta la creencia en la revelación de Dios propuesta por la Iglesia. Así, tener fe en Dios es creer en su existencia, su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Es creer en la palabra de la Biblia, y las enseñanzas de Jesucristo. Las otras dos virtudes teologales son la esperanza y la caridad. La fe en el cristianismo se basa en la obra y enseñanzas de Jesús de Nazaret. El cristianismo declara no caracterizarse por la fe, sino por el objetivo de la fe. En lugar de ser pasiva, la fe conduce una vida activa, alineada con los ideales y ejemplo de vida de Jesús. La fe en el Islam. En el Islam, la fe es completa obediencia a la voluntad de Dios, que incluye creencia, profesión y acciones, consecuente al encargo de su representación en la tierra, según la voluntad de Dios. En el Islam la fe tiene dos aspectos: reconocer y afirmar que hay un creador del universo y solo se debe adorar al creador. La fe en el judaísmo. La fe en sí misma no es un concepto del judaísmo. La única vez que se menciona fe en Dios, dentro de los 24 libros del Tanaj, es en el verso 10 del capítulo 43 del libro de Isaías. En este verso, el mandato de conocer a Dios es seguido por los mandamientos de creer y entender. No obstante, el judaísmo reconoce el valor emuná, generalmente traducido como fe, confianza en Dios, y su estado negativo de apicorus, herético, pero la fe no es tan destacado o central como en otras religiones, especialmente comparado con el cristianismo o islam. Podría ser un medio necesario para ser un judío religiosamente activo, pero el énfasis está puesto en el verdadero conocimiento, auténtica profecía y el actuar más que la fe en sí. Rara vez se relaciona con una enseñanza que deba ser creída. La fe en el bahaísmo. Para el bahaísmo, la fe es la máxima aceptación de la autoridad divina de las manifestaciones de Dios. La fe y el conocimiento son igualmente necesarios para el crecimiento espiritual. Esta no solo supone la obediencia externa a esta autoridad, sino que también una comprensión profunda y personal de las enseñanzas religiosas. La fe significa, primero, conocimiento consciente, y segundo, la práctica de buenas acciones. La fe en el budismo. En el budismo, la fe es un componente importante de las enseñanzas de Gautama, Buda. Tanto en las tradiciones del Theravada y el Mahayana. Sus palabras se registraron originalmente en el lenguaje Pali, y la palabra sada se traduce generalmente como fe. En sus enseñanzas, el sada a veces se describe como una convicción de que algo es. Una determinación de lograr las metas personales. Y una sensación de dicha, producto de los dos anteriores. Al contrario de cualquier forma de fe ciega, las enseñanzas de Buda incluyen aquellas incluidas en el Kalama Sutra, y exhortan a sus discípulos a investigar cualquier enseñanza y vivir de acuerdo a lo aprendido y aceptado, en lugar de creer en algo simplemente debido a que así fue enseñado. La práctica budista no obstante requiere cierto grado de confianza, principalmente en la conquista espiritual de Gautama Buda. La fe en el budismo se centra en el entendimiento de que Buda es un ser despierto, en su papel superior como maestro, en la verdad de su dharma, enseñanzas espirituales, y en su sangha, comunidad de seguidores con desarrollo del espíritu. La fe en el budismo puede resumirse como aquella en las tres joyas: el Buda, el Dharma y el Sangha.
Esta tiene el propósito de conducir a la iluminación, o bodhi, y el nirvana. Volitivamente implica una decisión resoluta y valiente. Combina el propósito firme y la autoconfianza de que se podrá lograr lo que se desea. La fe en el sijismo. La fe tampoco es un concepto en el sijismo. Sin embargo, los 5 símbolos sijis, conocidos como las 5K, también se les conoce como los 5 artículos de la fe. Estos son Kesh, pelo sin cortar. Kanga, pequeño peine de madera. Kara, brazalete metálico. Kirpan, espada barra daga, y Kanga, ropa interior especial. Los sijis deben llevar estos 5 artículos de la fe todo el tiempo para protegerse de las malas compañías y mantenerse cerca de Dios. La fe y la racionalidad. La fe y la razón son 2 formas de convicción que subsisten con más o menos grado de conflicto o de compatibilidad. La fe generalmente es definida como fundamento en una creencia, como una convicción que admite lo absoluto. Mientras que la razón es fundamento en la evidencia, lo cual aproxima el objeto de fe a la idea del mito. Según Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, 1998, la fe y la razón son como las 2 alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. El apóstol Pablo tuvo en Atenas con algunos filósofos epicúreos y estoicos el análisis exegético del discurso en el Areópago, que ha puesto de relieve repetidas alusiones a convicciones populares, sobre todo de origen estoico. Ciertamente esto no era casual. Los primeros cristianos, para hacerse comprender por los paganos, no podían referirse solo a Moisés y a los profetas. Debían también apoyarse en el conocimiento natural de Dios y en la voz de la conciencia moral de cada hombre. Sin embargo, como este conocimiento natural había degenerado en idolatría en la religión pagana, el apóstol considera más oportuno relacionar su argumentación con el pensamiento de los filósofos, que desde siempre habían opuesto a los mitos y a los cultos mistéricos conceptos más respetuosos de la trascendencia divina. El encuentro del cristianismo con la filosofía no fue, pues, inmediato ni fácil. La práctica de la filosofía y la asistencia a sus escuelas eran para los primeros cristianos más un inconveniente que una ayuda. Para ellos, la primera y más urgente tarea era el anuncio de Cristo resucitado, mediante un encuentro personal capaz de llevar al interlocutor a la conversión del corazón y a la petición del bautismo. Sin embargo, esto no quiere decir que ignorasen el deber de profundizar la comprensión de la fe y sus motivaciones. En la actualidad, nuestra cultura dominada por la ciencia, ha excluido la experiencia religiosa como una clave hacia la realidad. Pero, ¿sobre qué fundamentos? La ciencia en los años 1600 fue tan exitosa en comprender la dimensión física de la realidad, que la gente en los años 1700 empezó a pensar que lo físico podía ser la única dimensión de la realidad. Pero el éxito en un área de investigación no invalida otras áreas. El peso de la prueba está sobre aquellos que excluirían de ser una fuente de conocimiento a un tipo particular de experiencia. Bajo esta perspectiva, la fe no es creencia estática divorciada de la razón y la experiencia, y no es ilegítima como fuente de conocimiento. Por el contrario, la creencia por fe parte de las cosas que pueden ser reconocidas por la experiencia, y se extiende a cosas que son verdad, aunque ellas no puedan ser comprendidas, y por lo tanto es válida en la medida que responde a paradojas que el pensamiento racional oblitera. Como tales, las creencias sostenidas por esta forma de fe, se ven dinámicas y cambiantes, así como uno crece en experiencia y conocimiento, hasta que la fe de uno llega a ser vista. Este tipo de razonamiento inductivo se encuentra comúnmente en el misticismo. La fe es la llave que nos lleva al reino que nos espera. Aquietaos. Abríos a la fe, pura y simplemente, y dejaos impregnar por ella. No debéis esperar que vuestros hermanos despierten para realidades que os están siendo mostradas.